Hola jardinautas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Pues en esta ocasión nos vamos a poner muy creativos para hacer una maceta, como mejorarla. Y pues en esta ocasión vamos a estar embelleciendo una macetita y como que un rinconcito, y al mismo tiempo vamos a estar trasplantando una de mis plantas favoritas, que la verdad es que ya necesito trasplante de hace tiempo. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de mis videos. También me puedes encontrar en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Fátima Jardinauta. Y bien, pues mire, vamos a ocupar dos elementos muy sencillos. O sea, bueno, esta tabla es muy grande porque así las compro, pero también vamos a estar ocupando una macetita de esas de pared planas, y la vamos a estar embelleciendo. Por eso de que es el mes del amor y de la amistad, pues yo quería hacer algo como alusivo a eso, pero embelleciendo nuestro jardín. Y pues a lo mejor les habrá alguna idea y les gusta y lo puedan aplicar en el suyo. Y bueno, pues vamos a comenzar. Bien, jardinal, pues ya me vine de este lado de mi terracita, que es en donde corto. Voy a estar utilizando una caladora de mesa, la tabla, y les voy a platicar un poquito lo que se me ocurrió. Se me ocurrió que a esta macetita la vamos a embellecer con un corazón aquí muy bello. Igual va a seguir siendo para pared, pero vamos a hacerla que todavía resalte más. Entonces, bueno, pues vamos a hacerlo. Bien, pues primero vamos a empezar nuestro diseño marcando la macetita de esta forma, toda, bueno, en la parte de afuera y toda la macetita. Luego de eso, le voy a marcar el centro. Esto pues se puede adaptar a cualquier macetita porque pues nada más le marcamos la forma. Sí tiene que ser como que completo, yo le estuve pensando, porque si nada más hago lo de arriba, pues como que no va a atorar bien. Entonces, bueno, este es el centro. Ahora vamos a darle una altura con esta tablita que tengo aquí. Es que no traigo regla, pero vamos a marcar así el mero céntrico. Así una línea muy tenue. Y luego voy a marcar, espero que se vea, un corazón. Pero antes vamos a darle el ancho, vamos a darle este ancho y este mismo ancho para que nos quede un poquito más derechito el corazón. Aquí más o menos va a llegar mi altura y vamos a empezar a marcar más o menos así, yo pienso. Entonces del centro vamos a empezar a jalar el otro lado. Miren, más o menos así, yo ya había marcado como medio mal. Lo ideal es hacer una plantilla, pero la podemos corregir y más o menos se mira bien, ¿no? Aquí ya le borramos las imperfecciones. Bueno, pues ahora voy a proceder a cortarlo y seguimos. Bien, pues ahora vamos a cortarlo en nuestra caladora. Voy a prender mi máquina y los voy a dejar con un rapidín. Apagamos la máquina y ya quedó. Bueno, pues vamos a darle una lijadita para quitarle todas estas asperezas, volarle el lapizazo, y vamos a comenzar a decorar y a poner nuestra macetita.
astronautas, pues vamos a decorarlo de bolón ping pong. Miren, ahí sí se puede ver medio, le escribí con un lápiz love, porque quiero que diga love. Y voy a estar ocupando este pincelito y pintura negra acrílica. Lo vamos a hacer un poquito vintage, entonces por eso yo quise dejarle el color madera, no quise pintarlo de ningún color más que el original, o sea, el más bonito. Bueno, ese es mi proyecto, así quiero que se vea. Y pues vamos a comenzar a delinear las letras. Miren, espero que se alcance a ver bien. Yo ocupo el pincel, digo, si también tienen un plumón negro, lo pueden hacer con plumón negro, y también si lo quieren de otro color, no necesariamente tiene que ser negro. Entonces, pues bueno, vamos a delinear. Siempre les sugiero que la pinten en la guía y vayan delineando, porque bueno, yo luego sí la riego y así ya les queda su diseño. Entonces, bueno, pues vamos a estar poniendo el love, porque les digo que es alusivo, ¿no? Pero también pues en un jardín se ve bonito. Le puedes poner cualquier mensaje que quieras y, por ejemplo, no sé, te amo plantita, o no sé, lo que sea. A mí se me ocurrió esto de love. Y bueno, pues voy a terminar de delinear la letra, como ustedes están viendo. Y seguimos, porque vamos a ponerle otro tipo de cosita. Bien, pues ya quedó marcadas las letras, las estuve delineando con el pincel. Y ahora les quiero mostrar que yo tengo estos sellitos. Son como de florecitas, los compré a propósito hace mucho tiempo. Y bueno, pues son sellitos de madera, de goma. Pues vamos a ocuparlos. Déjenme sacar uno porque está como que tiene un juego la cajita y es como medio complicado sacar el cojín. Y pues vamos a estar utilizando estos sellitos para decorar alrededor. También tengo estos otros, miren, que también compré hace mucho tiempo. Bueno, ya tienen años. Nada más que estos no los he abierto. Y bueno, pues vamos a empezar a decorar con estos sellitos nuestro corazoncito. Entonces, bueno, pues vamos a ponerle tinta. Espero que no se marque el cuadro, porque luego ya hay veces que cuando ponemos sellos, como que se marca el cuadro. Entonces se me antoja algo como por aquí. Presionamos bien. Ahora, como va a ser vintage, miren, vean qué preciosura. Como va a ser vintage, pues digamos que igual y si se llega a manchar un poquitín, pues ni modo. Ahora, ay, creo que ya la regué, pero bueno, miren, ese cuadro. ¡Oh, no, qué horror! Vamos a ver si se lo podemos quitar con la lija. Ay, Dios, es que hice demasiada presión. Bueno, se lo voy a terminar lijando antes de echarle barniz, porque también lo vamos a barnizar. Y pues así podemos ir colocando sellitos alrededor del corazón. Ahora me traje unas pinturillas y vamos a estarle poniendo algunos detallitos. Bien, pues creo que ya secó la pintura, entonces le vamos a estar poniendo el barniz. Voy a poner esta bolsilla para no manchar la parte de abajo. Y vamos a estar ocupando un aerosol transparente, laca transparente. Este es, me parece que es brillante. Entonces vamos a agitar muy bien. Es muy importante. Y más o menos a una altura de unos 10 centímetros comenzamos a rociar y vamos a llenarlo de barniz. Y vamos a dejar secar.
acá. Bien, jardinetas, pues les voy a estar mostrando cuál es la plantita que voy a estar trasplantando y poniendo en esa linda maceta. Es esta Ceropegia udi, que ya pide a gritos cambio. Tiene mucho tiempo que no le echa a nadie, como que pues ya la veo medio mal. Y miren, ella me da mucha semilla. Todo eso son restos de semilla. Y aquí están otras semillas, miren. Ella, así se polinizan las flores y se vuelven así. Miren, por acá hay una florecilla muerta, pero es una preciosura. Y miren, por acá hay una semillita. Pues vamos a trasplantar. Miren, antes de que le acomodemos el corazoncito, le hice 2 perforaciones pequeñitas aquí, pero voy a ocupar el alambrito que tiene aquí esta, porque no tengo alambre. Entonces, como dije, ay, bueno, igual y ya no la vamos a poner ahí en esta, y se lo voy a quitar. ¡Ay, una arañita! Ya saben, aquí abundan las arañitas. Entonces déjenme, le quito el alambre. Voy a quitarle el alambre para no perder tiempo en eso. Miren, ya le quité el alambre y ya se lo metí aquí. Ahorita vamos a ponérselo. Primero vamos a hacer el trasplante. Ya tiene sus perforaciones. Trae esta cosilla que me pareció genial para ella, porque ella como que le gusta hidratarse. Entonces espérenme, déjenme, hago un poquito para adelante para sentarme en el suelo. Esperen. Bien, pues vamos a comenzar el trasplante. Ya me acomodé por aquí, le quité un alambrito que tenía por ahí. Y bueno, pues vamos a voltear la plantita. Esta es la forma en la que se me ocurre mejor. Así las plantas que son colgantes, pues, bueno, esta que es muy resistente, no se le cae tan fácil sus hojas. Vean nada más, vean las raíces. Dios mío, ya está un cambio, vean. Lo que pasa es que yo me imagino que ya llegó al borde de la maceta, a tal grado de que ya no cabía. Eso que les enseño, es un bulbo en donde nace la plantita, así es de que si lo llegan a ver, tiene una Ceropegia udi y aún no la han trasplantado, no la han visto bien de raíz. Esas plantas son muy peculiares en eso, que crecen en bulbitos, así es de que no se espanten que vaya a ser algo raro. Voy a seguir ocupando esta tierra porque huele muy rico y aparte está súper bien. O sea, la verdad es que lo que me imagino es que le digo, como ya había tocado la maceta, no llegaba bien al sustrato de por los lados. Entonces, pues sí le voy a estar rellenando también con la tierrita que yo uso de cactus y suculentas. Y bueno, pues esta, la que le estoy echando es un poquito más orgánica. A esta planta le gusta un poquito más la humedad o hay que estarla regando más seguidito. Entonces, pues mejor le ponemos un poquito más orgánica a la tierra. Y bueno, déjenme acomodo porque ay, ya andaba medio incómoda. Y pues empezar a acomodar la plantita. Lo que voy a hacer ahora es de que la voy a acomodar, pero le voy a poner sustrato, un poquito más de sustrato por encima, tampoco al grado de taponearla toda, pero sí siento que en la parte superior le hace falta sustrato porque ya se le están notando los bulbitos y es muy importante que esta plantita tenga bien ocultos esos bulbitos para que se hidraten, no se sequen y se siga dando. Por eso se me puso medio pelona, porque la verdad es que la tenía más tupida. Y le acomodamos muy bien las, ahora sí que los hilitos que genera. Ahora, también les quiero comentar que, pues, obviamente, transformando esta macetita de corazón, pues se me ocurrió porque vi que necesitaba el trasplante de esta ceropegia, pero aparte, pues como este corazón y es el mes del amor, dije, no, pues vamos a hacer todo, todo, todo de corazón. Entonces, pues también se me hizo bien alusiva a estas fechas del Día del Amor y de la Amistad. Les digo que aquí en México en febrero es el mes del amor y la amistad, se celebra el 14. Y bueno, pero pues yo quise hacer el mes porque para mí, bueno, siento que siempre hay que querernos, amarnos, respetarnos, ser felices. Pero bueno, entonces pues se me hizo muy alusiva esta plantita y por eso quise hacerle ese adorno extra. Y bueno, pues aquí seguimos rellenando
como les digo, ya un poquito más por encima, porque andaba medio pelona de arriba. Y esta planta la ubico en donde ustedes vieron, y es un lugar en donde le favorece porque si hay mucho sol, pues la verdad es que como que no le va muy bien. De hecho, esta planta también puede vivir dentro de una casa, digamos en una ventana que le dé luz o en algún lugar que le dé luz. Y siento que cuando viven dentro de casa, porque la tuve un tiempo así, le iba mejor. Y bueno, pues ahora le vamos a poner el corazoncito, miren, ahí ya le puse el alambrito, entonces lo voy a atorar por los orificios en donde ella se cuelga y los voy a jalar como un ganchito. Ahorita les voy a mostrar por la parte de atrás cómo se lo puse y nada más con eso la va a sostener súper bien. Es importante que sea un alambre y que lo soporte para que no corra el riesgo de que se vaya a caer. Y también le hice un orificio para poderla colgar. Ahí está la parte de atrás para que la vean. Pues miren, así quedó esta belleza, vean nada más qué hermosa nos quedó nuestra macetita y voy a colocarla en el clavito. Previamente estuve poniendo unos clavitos para ahorrar tiempo porque quiero colgar unos cuadros, miren, que quité de mi sala y pues voy a estarlos colocando de forma estratégica. Tiene mensajes. Esto es nada que sea expectativa y todo lo que has soñado, que es como para allá, que es como para todo lo que he soñado, es el lado de mi jardín. Entonces pues lo vamos a poner de aquel lado. Luego esta que dice she leaves a little sparkle wherever she goes. Ella brilla a donde quiera que vaya o deja su brillo. La vamos a poner de este lado. Luego, miren, fui a una expo de anime y una chica hacía retratos de acuarela y pues bueno, me hizo a mí, me puse unas suculentitas y se supone que soy yo. Pues vamos a ponerla por este lado. La voy a estar pegando con una gomita porque como que no se queda muy bien. Y luego dice que tú siempre serás mi amor. Y vamos a ponerlo en el mero centro de arriba. Y por último, que dice bendición para tu pequeño y dulce corazón. Es como si dijéramos, bendigo tu corazoncito, tu dulce corazoncito. Y bueno, esto lo vamos a poner aquí. Frases melosas para estas fechas y para siempre, ¿verdad? Y bueno, pues así quedó nuestro rinconcito y me despido con esto. Espero que les haya gustado mucho este video, que se hayan divertido. Miren, así pueden poner su jardincito muy bonito hasta para tomar su cafecito, porque también se puede, ¿no? Tomar el cafecito de jardincito y también pues adornarle, darle un visto bueno para sentirse a gusto. Ya saben, yo esto lo hago para mí y para todo el que quiera venir aquí a mi jardincito, y ustedes que me acompañan también viéndome, pues están aquí conmigo en mi jardincito. Espero que les sea agradable este espacio. Vean que sí se puede adornar las macetitas muy vistosas, que les va a adornar muy bien esa paredcita o ese rinconcito. Y bueno, jardinautas, pues me despido con un beso enorme, un gran abrazo. Sean felices, disfruten de la vida y nos estamos viendo pronto en otro video. Hasta luego, adiós.